Bueno, buenas noches a todos, hermanos. La verdad es que es un privilegio estar acá con ustedes el día de hoy para exponer este tema, siempre confiando en la confianza y en la voluntad de Dios. Continuamos enriqueciendo nuestra formación espiritual, hoy especialmente que estamos orientados al fortalecimiento de nuestra fe. El tema que les traemos para esta noche se titula Cree para entender y entiende para creer. Con el tema también iniciamos con una oración diciendo así: Amado Padre, humildemente te pedimos que continúes iluminándonos en el Espíritu Santo para que podamos expresar con toda sinceridad desde nuestro corazón y decir: creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Como les decía, en esta oportunidad, el tema lo vamos a apoyar en un documento especial que se llama Revitalización Personal y Comunitaria a la luz del libro de las Confesiones de San Agustín, que forma parte del programa de formación permanente de los padres agustinos recoletos. Entonces vamos a introducirnos en el tema y San Agustín nos dice: nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansé en ti. Esas fueron las confesiones de San Agustín. Y con estas palabras que se han hecho célebres, San Agustín se dirige a Dios en las confesiones. Y en estas palabras está la síntesis de toda su vida. Al comenzar esta reflexión, deseo partir de las siguientes preguntas. ¿Nos ayuda a vivir en proceso de maduración, de revitalización, la clave agustiniana de la inquietud del corazón? ¿Qué más nos aporta a la vuelta las fuentes agustinianas en el camino de la plenitud de la vida? En este planteamiento de este proceso, en lo que es la revitalización personal y comunitaria, no partimos de otra óptica que no sea la de la realidad de la fe, una fe que es pensada, añadiríamos encarnada, que ilumina todas las dimensiones de la existencia humana y todo nuestro camino hacia el cielo. Porque la cuestión principal, estimados hermanos, desde el enfoque agustiniano, sería preguntarnos no tanto cómo vivimos, sino en qué creemos. ¿En qué creemos nosotros? No venimos a la vida religiosa o a la vida como discípulos misioneros de Jesús, especialmente acá en nuestra comunidad católica. No venimos como un laico comprometido para vivir mejor, sino de otra manera. Entonces, si estamos en esa misma óptica, creemos que es lo mejor. Así que lo primerito que podemos decir es: aquí estamos, Señor, te escuchamos. Me pregunto, ¿en qué creo yo? Iniciemos esta noche haciendo la reflexión. ¿En qué creemos nosotros los católicos? ¿Cómo estamos viviendo la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a este mundo para salvarme y perdonar mis pecados? También perdonar tus pecados, los del mundo entero. En ese enfoque podemos interiorizar: ¿en qué creo yo? Para dar paso
al tema que vamos a recibir. Nuestra fe que estamos experimentando, esa fe es nutrida a la luz de la palabra de Dios y transforma nuestro corazón. La palabra de Dios sacia toda hambre y toda sed. De ella bebió continuamente San Agustín como un manantial de vida sana y renovada. Así lo entendió él y no de otra manera. El creer para entender, así también lo dice el profeta Isaías en 7:9. Lo tiene bien interiorizado nuestro Padre San Agustín. Cree para entender y entiende para creer. Por lo tanto, la fuente del conocimiento es nuestra fe. Es ese camino de tolerancia, de equilibrio y sinceridad, fuente de salud para el que cree. La palabra de Dios es el camino cierto para creer y buscar a Dios. San Agustín y otros santos nos animan a caminar en esa dirección. Por lo tanto, hermanos, dejémonos iluminar en nuestra mente y en nuestro corazón por Dios, que es esa luz providente. Dios, Él puede sacarnos de todos los errores de nuestros caminos y darnos la vida verdadera y la sabiduría que nunca se contenta con lo insuficiente. Nosotros solo tenemos que dejarnos guiar, hermanos, por esa fe que hemos visto en estos santos y los que también nos dicen las Sagradas Escrituras en muchos versículos. Hacemos un paréntesis en decir, ¿qué es la fe? Para enfocarla bien. Y en las Escrituras dice en Hebreos 11:1, en síntesis, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, dice Jesucristo, solo ten fe y cree para entender que el poder de Dios es más poderoso que cualquier problema, por grande que sea el problema. A veces nosotros nos dejamos ofuscar por problemas sencillos, pero como hemos oído hasta en muchas alabanzas y expresiones, no le digas qué grande es el problema, sino que al contrario, digamos, qué grande es Dios y qué poderoso es Dios para solucionar y resolver cualquier problema. Por lo tanto, solo es de poner la confianza en el Señor. Recordemos aquella enseñanza que nos dio Carlos en Romanos 8:28. Todo lo que sucede es para bien de todos los que amamos al Señor. Todo lo que sucede. Muchas veces uno dice, ¿por qué me ocurrió esto a mí? Pero Dios tiene un propósito y es el tema que nos va guiando. ¿En qué creemos? ¿Por qué creemos? ¿Por qué Dios nos está dando eso? Todo tiene un propósito. Además, también revisando las Sagradas Escrituras, en la primera carta de Juan 5:14, dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Y que si pedimos conforme a su voluntad, el Señor nos oye. Entonces, solo es cuestión de creer que Dios, Él nos escucha y que nos va a bendecir de acuerdo a la creencia y a la confianza que nosotros tengamos sobre sus obras, sobre los mandamientos,
sobre lo que Él nos ha dejado expuesto en muchas parábolas. En este enfoque vamos a ver que nuestra vida es un camino largo por recorrer, en forma individual y también en comunidad. Solo cuando creemos en Dios avanzamos. Somos peregrinos. Estamos llamados a recorrer el camino fielmente con la esperanza puesta siempre en los bienes imperecederos del cielo. De esta manera no nos cansaremos de caminar. Así podremos llegar a la meta. Por lo tanto, es mejor atesorar bienes en el cielo y no las cosas materiales de la tierra, que esas son las que nos alejan de la fe y la esperanza de la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, creamos que Dios todo lo puede. Cuando caminamos solos, el recorrido, no sé si han experimentado ustedes que el camino se hace muy lento y cargado, porque no tenemos con quién compartir, ni tampoco a quién escuchar. Pero si nos hacemos acompañar de un amigo, del hermano, de la familia, la trayectoria pues será más fácil, será más placentera. Vamos a hacer una referencia. Cuando vamos solos en el carro y vamos de una ciudad hacia otra ciudad y vamos nosotros solitos, pues se siente lejos. Pero cuando vamos acompañados de alguien, al final nosotros, cuando llegamos al destino, ¿qué le decimos a la compañía? Uy, chica, vos, ni hemos sentido el camino. Qué alegre la he pasado. Entonces, este ejemplo anterior que hemos expuesto es terrenal. Pero si lo elevamos al cielo, a lo espiritual, hermanos, les quiero decir que esto es algo maravilloso. Porque aunque nosotros creamos que vayamos físicamente solos, pero si tenemos la confianza que Dios está con nosotros, no vamos a sentir la vida. Al contrario, vamos a sentir que se pasa muy rápido el tiempo, como nos sucede en esta oportunidad, cuando nuestro guía, nuestro líder, Carlito, nos dice, mira, prepárate un material, investiga, este es tu tema. Les quiero decir que preparar todo esto no se siente el tiempo, se ha pasado. Carlos no lo ha dado este tema así tan de una semana para otra, no, fue de meses atrás que él dijo, esto es lo que te toca. Pero quien más aprende, hermanos, en estos temas que estamos exponiendo, somos nosotros. Entonces, el tiempo se me ha pasado tan rápido y estaba con mucha esperanza y alegría de venir acá para compartir lo que Dios me ha regalado y poder ser un granito en ese fortalecimiento de la fe, en este programa de crecimiento, para aportar lo que es nuestra fe y en qué creemos. Ya lo dice la Sagrada Escritura. Aunque camine por sendas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Recuerdan el Salmo 23:4. Entonces, mi confianza es que Dios está conmigo, donde quiera que yo vaya. Nunca me abandona y además me libra de mis enemigos. Debo de tener la convicción de que mi fe en el Señor me cuidará y por lo tanto debo estar
plenamente convencido que nunca estoy solo. Hermanos, de acuerdo con nuestras creencias, o vivimos en las tinieblas o vivimos en la luz. Pero debemos de estar siempre bien cimentados y fundamentados, que somos alumbrados por Dios. Es el sol que nace de lo alto y que todo lo ilumina. El hombre ansía esta luz para no caminar en tinieblas, para poder ver en este encuentro de salvación que forja al hombre nuevo, al hombre que es renovado por el bautismo. Y en ese dinamismo renovador, el hombre aspira a los bienes imperecederos. Como dice el texto de San Agustín, a esa revitalización permanente y a la planificación de la vida con la gracia de Dios y por la inquietud incesante en el corazón de cada uno. Todos caminamos hacia una santidad, pero de acuerdo con las circunstancias que estamos viviendo. Y además de todo lo que nos hacemos rodear, por lo que debemos de estar bien cimentados en el nombre de Dios, sin dejar de creer, para que no nos pase como recuerdan aquel pasaje de la Biblia, cuando Pedro iba caminando sobre las aguas, confiando en la mirada de Jesús, pero tan solo un momentito de incertidumbre que lo dejó de ver y dudó. Entonces vino la tentación y se hundió en las aguas. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Creamos que Dios todo lo puede. No dudemos. Yo he tenido experiencias en las cuales pongo la confianza en Dios, no dudo y sé que Él me va a dar, me va a proveer, me va a realizar los sueños que muchas veces tengo. Nunca pensemos que Dios no nos escucha, sino que al contrario, cuando no nos responde y uno dice, pero ¿por qué, Señor, si yo tanto que te pido, si yo voy a misa, si yo te sirvo? ¿Qué pasa, pues? Pero no es que Dios no nos quiera responder, sino que Dios nos va a dar lo que le estamos pidiendo en el momento oportuno. Ya lo dice la palabra de Dios, es el tiempo de Dios y no el tiempo de los hombres. Entonces, hermanos, siempre, pero siempre cimentemos en nuestra mente y en nuestro corazón y creamos que Dios todo lo puede, todo. Por lo tanto, anhelemos el encuentro transformante con la gracia de Dios. Hermanos, para todos solo hay una vida única, la cual merece y vale la pena vivirla. La realidad de la vida siempre está unida a la realidad de la fe y viceversa. Por lo tanto, la inteligencia de la fe ha de ser inteligencia de la realidad. El Papa Francisco nos aclara bien esta perspectiva en la encíclica Lumen Fidei. La fe puede iluminar todo el trayecto del camino, puede iluminar toda la existencia del hombre. Ella no nos separa de la realidad, sino que nos permite captar su significado profundo, descubrir cuánto Dios nos ama a este mundo y cómo lo orienta incesantemente para que camine en la luz y no en las tinieblas.
no debemos de perder la visión que Dios nos quiere dar. Aunque haya verdades científicas viviendo actualmente con los problemas de la pandemia, pero no nos debemos dejar impresionar por las cosas del mundo, las cuales nos desvían la mirada hacia Jesús. Y no olvidemos que todo fue creado por Dios, todo fue hecho por Él. Y aunque hay algunas realidades ilusionistas, solo son representaciones para debilitar nuestra fe. Con mucha convicción les puedo decir, Dios es fuente de vida y no de mal. Recuerden que las cosas están puestas así y nosotros nos movemos en un dualismo que a veces es causa de caprichos, son causas de esfuerzos renovadores y a veces son frustrantes. No podemos dejar de mirar la realidad de nuestra vida con los ojos de Dios, con los ojos de la fe. Si profundizamos en lo que somos y tenemos, descubriremos la presencia viva de Dios que siempre nos va acompañando. La vida de Dios se ha hecho vida del hombre para que también la vivamos nosotros, cada uno en nuestro sendero, pero todos en el mismo camino, buscando nuestra salvación. En esta clarificación de este proceso de inquietud permanente del corazón, como decía San Agustín, mi corazón inquieto, nosotros necesitamos una pedagogía que nos ayude a vivir el misterio encarnado, el cual viene en dos sentidos, de arriba hacia abajo, con la fuente de la palabra de Dios que se hace viva, y de abajo hacia arriba, con nuestra conducta de vivir los valores del Evangelio y de las obras de piedad y misericordia. Solo de esta forma habrá un cimiento para creer que Dios está vivo y que nos amó hasta el extremo. Máxime en estos momentos que estamos viviendo camino hacia Pentecostés. Entonces, Dios está vivo. Hasta hay películas. Dios está vivo, no está muerto. En el caminar de nuestra vida, nosotros tenemos varias etapas de fe y de convicción. Recordemos cuando éramos jóvenes y no conocíamos del Señor. Todo nos parecía súper fácil y decíamos que nosotros dominábamos al mundo bajo una ilusión degradante del mundo terreno. Recuerden, hacíamos cosas tan perversas o tan denigrantes que ahora cuando las recordamos, hermanos, sinceramente, nos dan vergüenza. Pero fue una parte del proceso para llegar hasta donde estamos ahora. Y como dijimos anteriormente, todo tiene un propósito. Dice San Agustín, cada una de esas etapas nos debe llevar a vivir con intensidad la siguiente, sabiendo que en cada edad que nosotros vivimos, esa realidad última de lo que actualmente nosotros somos hijos de Dios y también hombres en proceso de crecimiento y maduración como es nuestra comunidad de hombres católicos. Por lo tanto, solamente es
dejarnos conducir por Dios. Es ese maestro interior que llevamos allí. Como decía San Agustín, te buscaba por todos lados, mas estabas tan cerca de mí, allá adentro de mi corazón. Ahí está Jesús. Y Él comenzó su obra en nosotros. Y hermanos, quiere llevarla a un feliz término, teniendo como etapa final la salvación de nuestra vida. Por eso anhelamos ese encuentro transformante con la gracia de Dios. El plan de Dios se nos regala. La actuación de Jesús nos renueva y nos orienta con esa fuerza y esa efusión del Espíritu Santo, que es la unificación y la plenificación de la obra comenzada en nosotros. Hermanos, queremos recalcarles lo que muchas veces han oído como estribillo. Dios nunca, pero estén convencidos, nunca nos va a dar más allá de lo que nosotros no podamos soportar. Muchas veces decimos, Señor, yo no puedo. Pero entonces todas estas enseñanzas, nuestro servicio en la iglesia, nuestro participar en los retiros, en las prédicas, entonces es bueno volvernos a cuestionar cómo yo estoy poniendo mi confianza en Dios. Yo esa fe que tengo, la manifiesto. O a lo mejor soy causa también de que nos digan que nosotros los católicos no creemos y que no tenemos confianza. Entonces, estos temas nos van fortaleciendo, hermano. Nos van dando esa luz, ese camino para no caminar en tinieblas. El día de hoy quisiéramos hacer una oración muy especial que es enfocada a este tema y que fue hecha y escrita por el Papa Pablo VI. Y es una oración que deseo que ustedes la escuchen con el corazón y que la sigamos grabando. Yo me incluyo también cada vez que la he leído en este proceso de preparación. Pero la quiero compartir con ustedes. Y dice así: Señor, yo creo, yo quiero creer en ti. Señor, haz que mi fe sea pura, sin reservas, y que penetre en mi pensamiento, en mi modo de juzgar las cosas divinas y las cosas humanas. Señor, haz que mi fe sea libre, es decir, que cuente con la aportación personal de mi opción, que acepte las renuncias y los riesgos que comporta y que exprese el culmen decisivo de mi personalidad. Creo en ti, Señor. Haz que mi fe sea cierta, cierta por una congruencia exterior de pruebas y por un testimonio interior del Espíritu Santo, cierta por su luz confortadora, por su conclusión pacificadora, por su connaturalidad sosegante. Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema las contrariedades de los múltiples problemas que llenan nuestra vida crepuscular, que no tema las adversidades de quien las discute,
las impugna, las rechaza, las niega, sino que se robustezca en la prueba íntima de la verdad, se entrene en el roce de la crítica, se corrobore en la afirmación continua, superando las dificultades dialécticas y espirituales entre las cuales se desenvuelve nuestra existencia temporal. Señor, haz que mi fe sea gozosa y de paz y alegría en mi espíritu y lo capacite para la oración con Dios y para la conversación con los hombres, de manera que irradie en el coloquio sagrado y profano la bienaventuranza original de su afortunada posesión. Señor, haz que mi fe sea activa y dé a la caridad los corazones de su expansión moral, de modo que sea verdadera amistad contigo y sea tuya en las obras, en los sufrimientos, en la espera de la revelación final, que sea una continua búsqueda, un testimonio continuo y una continua esperanza. Señor, haz que mi fe sea humilde y no presuma de fundarse sobre la experiencia de mi pensamiento y de mi sentimiento, sino que se rinda al testimonio del Espíritu Santo y no tenga otra garantía mejor que la docilidad a la autoridad del magisterio de la Santa Iglesia. Amén. Hermanos, alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Muchas gracias. Hasta aquí llega el tema y nos queda un espacio para poder compartir esta nueva experiencia que Carlos nos está dando la oportunidad de poderla realizar. Muchas gracias y que Dios les bendiga siempre. Gracias, hermanos.